Anteriormente, Camus y Snake habían encontrado la forma de revivir a Valkyr. Sin embargo, cuando Camus pensaba que lo había logrado, el hechizo falló. Como consecuencia, Camus fue afectada por el reflujo del maná y pensó que moriría. Se había rendido, pero en ese momento Snake apareció, consolándola y tomando su lugar, recibiendo de este modo todo el maná restante en su cuerpo. Por supuesto, Camus intentó detenerlo, pero era tarde, Snake ya había cruzado las puertas de la muerte. Después de esto pasó el tiempo, las moscas comenzaron a juntarse y poco después empezaron a devorar a Snake, mientras Camus yacía en el suelo, inmóvil, preguntándose cuánto tiempo había pasado desde que sus nervios se quemaron como consecuencia de intentar revivir a una persona. Camus pensaba que este era el precio que tenía que pagar, morir en un lugar secreto de la facción oscura al que nadie vendría. Pronto aceptó que esto estaba bien, sabía que su maestro había muerto en su lugar, pero aún así sentía que ya no tenía un motivo por el cual vivir, pues ya lo había intentado todo sin éxito. A pesar de ello, todavía tenía un arrepentimiento, no haberse podido reencontrar con Valkyr. Resignada, cerró los ojos, entregándose a la muerte, pensando que quizás tras morir podría reencontrarse con él. Pero en ese momento una voz resonó exclamando, ¡qué cara tan tonta! Inicialmente, Camus pensó que estaba alucinando, pero la voz negó esto, revelando que solo había sentido su anhelo y había ido por ella. Confundida, preguntó si era un demonio como los que había visto en los libros. La voz confirmó, clamando que, como ya lo sabía, harían las cosas rápido, proponiéndole un contrato con el que la salvaría y le prestaría su poder. Como no tenía más opción, Camus aceptó, y tras esto el demonio le preguntó qué deseaba, cuestionando si acaso quería revivir a una persona o si había alguien muerto que quería conocer. Esa es mi especialidad, dijo el demonio, revelando ser el demonio de la indulgencia y la corrupción, Seere, asegurándole que, si hacía un trato, la ayudaría a reencontrarse con la persona que ella deseaba traer de vuelta a la vida. En ese momento, Camus recordó las últimas palabras de Snake, quien deseaba que ella se reencontrara con su ser querido. Camus pensaba que lo había intentado todo para lograrlo, sin embargo, al ver que todavía quedaba un camino que no había explorado, tomó la decisión de aceptar el trato, convencida de que aún no podía rendirse. Poco después, Adolf llegó a la facción oscura, desesperado, pidiendo que trajeran a Camus. Al verla, la cuestionó sobre si sabía lo preocupado que estaba, pero al ver su cabello preguntó qué había pasado en los últimos días. Adolf pensaba que Snake le había hecho algo malo, sin embargo, para su sorpresa, Camus tomó la decisión de ignorarlo por completo, limitándose a decirle que estaba cansada. Al ver esto, Seere, de forma burlona, preguntó si acaso estaba bien tratar de ese modo a su pobre tío, que no la había visto en mucho tiempo. Justo por esto, Camus la calló, asegurándole que si no se centraba en demostrar sus habilidades, el trato con ella finalizaría. Así dio comienzo el trato, Seere le prestaría algunos poderes a Camus para ayudarla a encontrar a Valkyr. A cambio, ella tendría que darle una hora de su día diariamente y le prohibía hablar de Seere o de los cadáveres superiores. Así, Camus obtuvo dos habilidades de Seere, la capacidad de encontrar lo que deseaba y la capacidad de revivir a los muertos. De este modo, logró revivir a su prima Rose, a quien había perdido en la guerra contra los bárbaros. Sin embargo, con Valkyr era otra historia, incluso Seere estaba sorprendida al no sentir ni un solo rastro de su alma. Aun con esto, Camus decidió no rendirse. Durante el día se encargaba de Rose, usando como pretexto el entrenamiento a puerta cerrada, mientras que en la noche buscaba los restos de Valkyr. Como resultado, terminó alejándose de todo lo que le quedaba, su madre, su tío y toda su familia, con el fin de centrar toda su atención y tiempo en encontrar a Valkyr. Sin embargo, pronto llegó un día trágico. Otro demonio apareció. Se trataba de Dantalian, quien de inmediato pidió traer a Seere. Después de eso, Rose desapareció. Usando su cuerpo, Seere la había entregado a Dantalian, destacando el hecho de que sería difícil encontrarla. Por supuesto, Camus la cuestionó por haberle entregado a su prima a un demonio, sin embargo, ésta aseguró que incluso si la rompía, ella se encargaría de repararla. En ese momento, Camus entendió que realmente Seere era un demonio. Durante mucho tiempo, Camus buscó a Rose, hasta que ese día, en el orfanato, se topó con un milagro que la llevó a cumplir su deseo, reencontrarse con Valkyr, quien, al verla, mencionó que había pasado un tiempo desde la última vez. Entonces, las palabras que Camus se había guardado por mucho estaban a punto de salir. Quería preguntarle por qué era tan indiferente después de tanto tiempo, porque no había ido a verla, quería decirle lo difícil que había sido para ella, sin embargo, no podía. Camus deseaba ser una mujer maravillosa para él, al menos en el final. Valkyr de inmediato preguntó qué había pasado, pero Camus seguía sin decir nada. Solo con verlo podía notar los años difíciles que había pasado, y no podía evitar pensar que, a diferencia de ella, que lo había arruinado todo,
él había logrado volverse más fuerte, siendo genial. Camus era consciente de que su tiempo se acabaría pronto Valkyr tendría que enfrentarse a Seere, por lo que tomó la decisión de acabar consigo misma. En ese momento, finalmente habló, agradeciéndole por reencontrarse con ella, clamando entre lágrimas, «Tienes 100 puntos de 100», mientras preparaba un hechizo contra sí misma. «Soy feliz», clamó Camus. En ese momento, su hechizo se liberó, sin embargo, lo que ella esperaba no resultó, Valkyr había recibido su ataque. Ella no entendía por qué la había salvado, entonces Valkyr dijo entender que no pudiera hablar debido al contrato, mencionando que si lo que estaba a punto de hacer también era un mensaje que no podía transmitir. Al igual que antes, entonces no debía preocuparse y, en su lugar, dejárselo todo a él, asegurando con ira en sus ojos que no se rendiría ante ningún demonio. Justo en ese momento, Seere, el demonio de rango más S, el octavo cadáver superior, enemigo de la humanidad, uno de los 10 desastres imposibles de matar, tomó el control de Camus. Bueno mis amores, esta fue la parte semanal de este manga. Si te gustó el video y quieres ver la próxima parte, ya te la sabes, dame tu like, comentario y suscripción. Hasta la próxima guapo.